clase vamos a hablar de las articulaciones y músculos para empezar a entrar a hablar de un mundo topográfico. ¿Por qué? Porque si yo no hablo por ejemplo, cómo se clasifican los huesos, va a ser muy difícil cuando empecemos a estudiar a cada uno de los huesos, ponerme a explicar uno a uno por qué es así, por qué aquí. Entonces, hacer una visión general para luego entrar a la parte más específica. ¿Okay? Bien, el sistema esquelético, como su nombre lo dice, está formado por huesos. ¿Okay? El cuerpo humano tiene en promedio, ¿cuántos huesos? 206, muy bien, ese es el promedio. ¿Por qué digo promedio? Porque puede tener más o puede tener menos. Más, exactamente, porque existen algo que se llaman los huesos inconstantes. ¿Okay? Menos, no, porque si hay menos, es porque algo pasó ahí, ¿verdad? No es normal. Ahora, más, sí, el cuerpo humano puede tener más de 206 huesos. ¿Okay? Entonces, el esqueleto normalmente tiene 206 huesos. ¿Cuáles son las partes del esqueleto? Vamos a empezar desde arriba. Bien. Aquí lo vemos más que inicio tiene una clase. Profe, gente, yo ya mandé en el grupo el PowerPoint, por si quieren el PowerPoint. Está el PowerPoint que el profesor explicó hace rato y este PowerPoint. Gracias. Bien, entonces aquí arriba empezamos con el cráneo. El cráneo, aparte de lo que decimos cráneo, también vamos a hablar de las caras. Vamos a dividir el cráneo en dos partes, una porción neurológica o neurocráneo y una porción facial que es la cara como tal, que cada uno tiene sus propios huesos. Luego nos vamos al centro, eje, que corresponde con la columna vertebral. La columna vertebral es un componente de varios huesos que se llaman vértebras, que están vinculados entre sí y ellos en conjunto forman la columna vertebral. Si no, vamos a la parte superior del tórax, vamos a tener la caja torácica o cavidad torácica. Está cerrada por un hueso aquí adelante que se llama esternón, a los lados tenemos las costillas y atrás obviamente la columna vertebral. Del tórax se desprende un apéndice que es el miembro superior, que contiene la cintura escapular, que son los huesos que permiten unir el miembro superior al tórax, y lo hace por medio de la clavícula y por medio de la escápula. ¿Okay? Esos huesos se articulan con el húmero aquí en el brazo y eso hace con que el miembro superior tenga una posición fija al torso, al tórax. Y luego tenemos la porción libre del miembro superior, que corresponde con el brazo, el caso del hueso del húmero, el antebrazo, el radio cúbito y los dedos de la muela del pulmón. La parte de abajo tengo la pelvis, que corresponde con la cintura pélvica. Cintura significa un anillo. Entonces tengo una cintura escapular y abajo tengo una cintura pélvica. La pelvis, una cavidad ósea, también una cavidad que comunica hacia arriba con el abdomen digestivo y abajo con el abdomen urinario. De él también van a tener los apéndices, que son los miembros inferiores. En este caso, la articulación entre el hueso que se llama fémur, que es considerado el hueso más largo del cuerpo humano, se articula con la pelvis que está sobre el dorsal. Entre los huesos, las articulaciones están dadas gracias a cartílago, que son un tejido un poquito más, más laxo, porque tienen menor cantidad de matriz ósea, matriz densa. El cartílago también tiene células, tiene los condritos, tiene la particularidad de que tiene una matriz parcialmente calcificada. ¿Qué significa? Que el cartílago es resistente, tiene una matriz de calcio, pero como tiene una matriz menos densa, es menos resistente que el hueso. El hueso, sin embargo, tiene una matriz totalmente
densa, ¿por qué? Porque una materia totalmente calcificada. Eso es lo que le da la dureza y la firmeza a los huesos. Los huesos son órganos dinámicos, eso significa que no es una estructura estática, no son estructuras permanentes. A eso lo que le digo es que los huesos se regeneran, cicatrizan, se renuevan. Se estima que a cada 10 años hay una renovación total del esqueleto. Significa que cada 10 años uno tiene un esqueleto 100% nuevo. ¿Por qué? Porque el hueso tiene unas células que se llaman osteoclastos, que su función es descomponer al hueso y sustituir al hueso viejo por hueso nuevo. Es un mecanismo dinámico, uno obviamente no se hace consciente de eso, no ocurre de manera constante. Ahora mismo hay osteoclastos destruyendo hueso viejo y osteoblastos construyendo hueso nuevo. Ostoblanco. Clasto. Osteoblasto y osteoclasto. Eso van a ver más en biología. Todo lo que termina en clasto significa destructor. ¿Okay? Y todo lo que significa blasto significa nuevo. Los huesos tienen varias funciones, entre ellos la más definitiva, la más resaltante es la de sostener. ¿Por qué? Porque gracias a él podemos tener todos los órganos, los músculos que se sostener y las cavidades que contienen a los órganos. Me permite estar de pie, me permite caminar, me permite mantener líquido. En los huesos más grandes, como el coxal, los huesos largos, el interior de esos huesos es hueco, está lleno de un tejido que se llama médula ósea. ¿Okay? La médula ósea es un tejido sumamente vital para la vida, porque la médula ósea es encargada de generar a las células del sistema sanguíneo. Dentro de los huesos se producen los glóbulos rojos. ¿Okay? Y cuando ustedes escuchan, y ya habrán escuchado, de las novelas, lo que es el trasplante de médula ósea. Nunca se preguntaban de dónde se saca la médula ósea. Justamente se saca del interior de los huesos. Exactamente. Se puede sacar del coxal, se puede sacar del esternón. ¿Okay? Normalmente se hace una punción, una aguja bastante gruesa, se aspira y eso es lo que se hace en un trasplante al mismo paciente, claro, bajo anestesia o si no, el dolor es insoportable. Pueden hacer también que quien se anestesia con el mismo, pero no es una opción. Bien, el hueso obviamente tiene una función metabólica muy importante que regula el metabolismo, principalmente en cada célula. Son los principales componentes de la matriz ósea o la matriz sólida. Ahí tenemos, vamos a empezar por la columna vertebral, también le conocemos como raquis. Es el eje principal del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque es el eje donde se va a sostener hacia arriba, a la cabeza, a los lados de las extremidades y hacia abajo la pelvis. Todos los huesos al final tienen un eje que, en este caso, el eje principal se corresponde con la columna vertebral. Hacia arriba, nosotros vamos a diferenciar de caudal, de craneal a caudal, vamos a dividir en segmentos a la columna vertebral. El primer segmento se llama cervical, se corresponde con el cuello. El segmento medio, lo que hace un poco dorsal, que está bien amarillo, se corresponde con la caja torácica. Entonces se puede llamar vértebras torácicas o también se puede llamar vértebras dorsales. ¿Por qué? Porque están hacia atrás. Luego tengo las que se corresponden con la cavidad abdominal, que son las vértebras lumbares, y por último la que se corresponde con la pelvis, que es el sacro y el coxis. La diferencia entre el sacro, coxis y el resto de las vértebras es que el sacro, así como el coxis, es una función, vamos a decirle, una fusión de vértebras que juntos forman un hueso sólido. Eso se traduce como que el sacro realmente en su estructura está formado por 4 o 5 vértebras, pero que se fusionaron y crearon un solo hueso, que era para justamente dar mayor estabilidad a la pelvis y se llama
sacro. A pesar de que esté formada por varias vértebras, se estudia como un hueso solo. El sacro es un hueso único, así como el coxis. El coxis, el ser humano lo tiene bastante evolucionado. En algunos mamíferos, obviamente, eso está más evolucionado y se conoce como cola o cabrón. Cola del animal es el coxis. ¿Okay? Bueno, nosotros también somos animales. Entonces, el coxis del ser humano obviamente pierde esa función. ¿Por qué? Porque cree que pierde esa función la cola. ¿Qué función le da la cola al mamífero? Porque el ser humano no ya sobrevive sin la necesidad de esa de la cola. ¿Y cuál es la función de la cola? La mayoría tiene la misma función que el equilibrio. Entonces, como el cuerpo humano se puso de pie y desarrolló un sistema completo que se llama sistema nuclear, a nivel del sistema nervioso central, pues ya no requiere de la cola para el equilibrio. Entonces, fuera. Y ahí se quedó el coxis. ¿Okay? Eso solamente sirve para molestar. ¿Por qué? Porque cuando esto se articula es un dolor tremendo. Y obviamente que sirve para inserción a músculos y tendones que van a cerrar la diafragma hacia abajo. Las vértebras, yo he estudiado una a otra, vamos a hacerlo. Las vértebras son huesos independientes a la hora de estudiar. En conjunto forman la columna vertebral. O sea que en conjunto están articuladas. Son 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas y 5 vértebras lumbares. Esto es constante. Puede existir vértebras supernumerarias, puede existir. ¿Dónde existen? Normalmente en el lumbar. Puede existir en algunas situaciones donde el paciente tenga una sexta vértebra lumbar. Entonces es una variante anatómica sumamente rara. Lo constante es 7, 12, 5. ¿Okay? Y se los nombra según el segmento. Si son cervicales, C1, C2, C3 hasta C7. Si son dorsales o torácicas, también voy a llamar, es T1, T2 hasta T12. Y las lumbares, T1, T2 hasta L5. ¿Okay? Esto también tiene importancia. ¿Por qué? Porque el interior de la columna vertebral contiene la médula espinal, no es médula ósea. Médula espinal, y ya es parte del sistema nervioso central y pasa una conexión con el encéfalo hacia arriba. De la médula espinal van a salir todos los nervios periféricos: plexo cervical, plexo braquial, los nervios intercostales, el plexo lumbosacro, el plexo sacro aquí abajo. Entonces, ¿por qué es importante conocer los nombres de las vértebras? Porque las raíces nerviosas se van a llamar según la vértebra en cual esté relacionada. Por ejemplo, el nervio que sale por debajo de la lumbar 1 se llama raíz L1 o nervio raquídeo L1. ¿Okay? Si sale por debajo de la dorsal 11, ¿cómo se va a llamar? T11. Muy bien, nervio dorsal 11 o raíz dorsal 11. ¿Okay? Si nace debajo de la cervical 1, C1. ahí está la pegadilla. Porque en el cuello, a pesar de que hay 7 vértebras, hay 8 nervios. ¿Por qué? Porque el primer nervio sale debajo del cráneo. Entonces, el nervio que sale debajo de ese 1 ya es la raíz 2. Ahí es la única diferencia. Por ende, el nervio que sale debajo de ese 7 es el nervio C8. Muy bien, excelente. Solamente el cuello hay esa diferencia. Dorsal y lumbar se corresponden con el cuerpo por debajo del cual sale. Muy bien, o sea, es importante a la hora de nombrar a las raíces nerviosas. La columna vertebral en conjunto forman unas curvaturas cuando están articuladas entre sí. En el cuello, ¿cómo
como es la curvatura, dibuja una convexidad anterior y una concavidad hacia atrás. Y a esto se le llama lordosis. ¿Okay? Convexidad hacia adelante, concavidad hacia atrás. Esta curva se conoce como lordosis. Lordosis cervical es la curvatura normal de la columna del cuello. Si en un paciente, cuando yo le evalúo por su radiografía, el paciente, por ejemplo, está recta la columna, pierde su lordosis, esa es la columna patológica. ¿Okay? Hay que buscar la causa, puede ser una fractura que se rectifique en la columna, puede ser una hernia de disco que está estabilizando la columna, o podría ser algo muscular. Pero la columna cervical normal tiene una curvatura en lordosis. Bajo dorsal es igual a la cervical. ¿Sí o no? No, porque aquí la concavidad es anterior. El cervical era posterior. A esta inversión de curvas se le conoce como cifosis. ¿Okay? Entonces, la columna dorsal tiene una cifosis, que es prácticamente la única, cifosis dorsal. Si me voy abajo, la lumbar es igual a la dorsal. No, la lumbar se parece a la cervical, su columna, su curva. Entonces, ¿cómo vamos a llamar? Fuerte. ¿Su apellido? Lumbar, claro. Acuérdense que en anatomía siempre todos tienen nombre y apellido. Entonces tengo lordosis cervical, cifosis dorsal y lordosis lumbar. Son todos parte de la curvatura normal de la columna vertebral. ¿Qué hace esa curvatura? Justamente para poder equilibrar las cargas del cráneo con las piernas. Lordosis cervical, cifosis dorsal y lordosis lumbar. ¿Okay? Hay dos lordosis y solamente una cifosis. Professor, Olha, gostaria que você explicasse só a respeito lá do C1 até o C7, a contagem que parece que o senhor informou que na hora que o senhor, só para poder entender melhor, só essa parte de cima, por favor. debajo de cada vértebra sale un nervio que sale de la vértebra final. A nivel dorsal y a nivel lumbar e incluso a nivel sacro, el nervio lleva el nombre de la vértebra que esté por encima de él. ¿Qué significa? A nivel dorsal, el nervio que sale debajo de la vértebra torácica 1 se le llama nervio raquídeo dorsal 1. Sin embargo, en el cuello es diferente. ¿Por qué? Porque el primer nervio cervical sale debajo del cráneo, o sea que sale por encima de la cervical. Entonces, el nervio que sale por debajo de la vértebra cervical 1 ya es el segundo nervio cervical. Es ahí donde hay una pequeña diferencia. Solamente cervical. Entonces, entiendo así, el nervio que ingresa al C1 es C1, el C1 al C2, el C2 es el que termina, el C7, ese llega al C1 y ese nervio se llama C8. Exactamente. El nervio que está aquí entre C7 y T1 es C8. Y automáticamente abajo, el nervio que sale. ¿Se entendió? Bien. ¿Quedó claro? Agora entendi. Ahora vamos con un terror. Bien. El cráneo tiene en total 22 huesos, contando los huesos del cráneo cubital y de la cara. Normalmente dividimos en dos porciones. Trazo una línea oblicua en este punto y tengo todo lo que está acá atrás, neurocráneo. Todo lo que está hacia adelante, viscerocráneo o cara. ¿Okay? ¿Se acuerdan? Una vez el profesor Girafales le preguntó a Gustavo, ¿cuántos huesos tiene el cráneo? ¿Qué le respondió a él? Al chavo la respuesta es 22. ¿Qué le dijo el chavo del 8 al profesor Girafales? ¿Quién fue un Charles, profesor Girafales?
costado. Pero ahora ustedes ya saben que no, que hay total 22 huesos. ¿Okay? Esos huesos se distribuyen en huesos en el cráneo y en la cara. En el cráneo, así a modo, solamente a grandes rasgos, los huesos son el frontal, está aquí adelante, el parietal, está en la parte superior, en la parte de abajo, en la base, tengo el temporal y acá abajo el occipital. Son 4 huesos. De esos, el parietal y el temporal son pares. ¿Okay? Significa que hay uno a cada lado. Frontal, occipital son uno solo. Luego, en la cara tengo mandíbula, es un hueso unido. Este hueso que está aquí, creo que está bien rojo, ¿verdad? Este que está aquí es el vomer. También es un hueso en la cara y es un hueso impar. El vomer y la mandíbula son los huesos impares de la cara. Todos los otros huesos son pares. ¿Cuáles son? El maxilar, el cigomático, el nasal, el lagrimal que va a estar aquí adentro. Ya en la profundidad que aquí no se ve, va a estar el hueso palatino. ¿Okay? Vamos a cerrar el paladar. Existen otros 2 huesos del neurocráneo que se ven parcialmente en el cráneo articulado. ¿Qué es? Este que está aquí, que es el estenoides, y uno que va a estar acá adentro, que es el etmoides. ¿Okay? Esos son los huesos que componen principalmente a la cabeza. Aparte de eso, también no me tengo que olvidar que dentro del cráneo tenemos los huesos del oído, que son 3, el martillo, yunque y el estribo. Estos huesos forman una cadena que permite transmitir las ondas vibratorias del tímpano hasta la cóclea, que es parte del sistema auditivo. ¿Sí? Hay mais de lado ou de frente? ¿Cuál? Esta. Esta la estamos mirando desde arriba, porque este es el tímpano. Este es el tímpano. ¿Okay? Y aquí va a estar mi cóclea. Los huesecillos lo que hacen es, cuando llega una onda vibratoria, golpean el tímpano y el tímpano vibra y transmite a través de los huesos, como si fuese un tambor, transmite eso incluso hasta la cóclea. Porque realmente el sonido son ondas vibratorias. Nosotros percibimos como sonido, en la física esas son ondas vibratorias, no las unidades de sonido físico. Bien, costillas y esternón. ¿Okay? ¿Usted con quién tiene biofísica? ¿Nos preguntando ahora? ¿Cómo? ¿Algo pero con quién profesor? Con Axel. Pregúntele a Axel qué tal era su profesor de biofísica. A ver qué le dice. Pregúntele, díganle, doctor, ¿qué tal era su profesor de biofísica? A ver qué le dice. Bien, costilla y esternón, caja torácica. Me van a contar el próximo jueves. La caja torácica se llama caja torácica porque es una cavidad cerrada. También se puede conocer como parrilla torácica. ¿Okay? ¿Por qué parrilla? Derecha, ¿verdad? Churrasquera. Pero hablo de parrilla, no me diga churrasquera torácica. Caja torácica y caja torácica. Por favor. Pero después van a escuchar mucho que le dicen parrilla costal. ¿Por qué? Si yo miro las costillas, parece una parrilla. ¿Okay? Parece asado por comida. Exactamente. Ah, ¿a quién le puede pedir que me manda eso? Yo voy a pedir.